Hola, Hola a todos, bienvenidos al video podcast del día de hoy. Otra vez en Conectándonos con su anfitrión Gómez Carrasco Gerardo Antonio. Y para el video podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema que muy importante en la actualidad, muy importante a nivel actual y que yo también, por ejemplo, he vivido mucho, que es los retos y oportunidades en los jóvenes, para los jóvenes como de mi edad, de bachiller, o bueno, también puede ser para menores como de secundaria o hasta los de primaria. Entonces, pero principalmente en este podcast vamos a hablar sobre los retos y oportunidades que hay aquí en Puebla, donde vivo. Entonces, por ejemplo, podremos empezar hablando sobre por qué hay que hablar de esto. Y es que actualmente no se compara para nada el cómo pues hay muchas más oportunidades a los jóvenes a la hora de poder, por ejemplo, entregar trabajos, actividades, etcétera, ese tipo de cosas. El cómo se ha alivianado a la hora de poder estudiar, poder ejercer una carrera, ya que ahora actualmente hay muchísimas más oportunidades que, por ejemplo, hace unos 20 años, digamos, que actualmente, por ejemplo, nosotros, una cosa muy importante que nosotros tenemos actualmente es la beca, por ejemplo, que nos pagan para poder cursar de mejor forma la escuela, poder aliviar nuestros gastos. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades actualmente para los jóvenes. Aquí en Puebla, por ejemplo, siempre las escuelas hay gratuitas, hay muchas escuelas de todo tipo de cosas, colegios, primarias, secundarias, bachilleres, universidades. Hay universidades muy buenas como la UPAEP, la Metropolitana, etc. Entonces yo digo que es muy importante saber, pues nosotros tener ese pensamiento, el de que actualmente tenemos muchas oportunidades en forma de que podemos fácilmente ejercer una carrera, podemos aliviar los gastos gracias a una beca que nos está pagando el gobierno, el que la educación se haya vuelto bastante más fácil, entre comillas, se ha vuelto mucho más fácil la educación. Y pues aquí en Puebla actualmente muchos de los jóvenes hay muchos que también no la ejercen, pero la mayoría yo creo que ejercen la escuela, pero también depende de que los retos, ya que hay muchas veces donde en la escuela no se puede. Por ejemplo, hay muchos alumnos que deniegan ir a la escuela, o al final se terminan yendo de la escuela, ya que puede ser por pruebas personales, por trabajo, por dinero, etcétera, ese tipo de cosas. En la casa, por ejemplo, que los padres no quieran que su hijo, de todas formas, para que va a estudiar, si va a trabajar en mecánico, etcétera, ese tipo de cosas. Pero después de todo, el estudiar es muy importante, ya que gracias con que ya tengamos la disciplina, ese tipo de pensamiento, ya tener la constancia de que ejercimos por las primarias, secundaria, bachiller, hasta universidad incluso, podemos conseguir de una forma más fácil y segura, entre comillas, ya que luego ahí no hay trabajo para nuestra vida adulta. Entonces yo creo que es muy importante el saber que sí es muy importante estudiar. No digo que no. Hay personas que obviamente pueden no estudiar y pueden ser millonarias, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante saber qué oportunidades nos está dando actualmente nosotros cuando estudiamos. ¿Cuántas oportunidades tenemos actualmente? ¿Cuántas oportunidades nos está dando? Aparte del gobierno, también nos está dando la escuela, los maestros, etcétera, que son muchas, la verdad, sí son muchas a comparación de lo que yo he escuchado de mi mamá o de mi papá, que ellos cuando estudiaban, por ejemplo, hace 20 años. Entonces, bueno, hace más de 20 años yo creo que sería. Entonces yo creo que sí ha cambiado mucho en la actualidad la forma de estudiar,
Y los jóvenes actualmente hay muchos que no prefieren no estudiar o prefieren que no quieren ejercer una carrera, nada más terminan el bachiller, no van a la universidad. Entonces yo creo que es muy importante el saber que así hay muchos retos, hay muchas formas de poder tirar la toalla a la hora de estudiar. Por ejemplo, el no sentirte bien a la hora de ejercer una carrera que pensabas que te iba a gustar pero no te gustó. Una carrera que no pensabas no tener, pensabas que iba a ser fácil pero terminó siendo lo contrario. Una carrera que cuando ya terminaste toda la universidad, hiciste tu carrera perfectamente y de un día para otro no hay trabajo, no hay trabajo. Bueno, eso ya sería más retos, pero de la forma del gobierno, ya que no siempre se encuentra el trabajo, no siempre se encuentra. Por ejemplo, muchos en la universidad, cuando una carrera que no es muy ejercida, no se consigue a lo mejor trabajo de manera eficiente, ya depende mucho de tus contactos, de las personas que conozcas para poder ejercer un trabajo que sea muy pero muy especial. Entonces, sí, la mayoría de veces se ponen esos retos, pero al final terminan repitiéndose, o a lo mejor pueden llegar a conseguir muchas cosas, se pueden lograr muchas cosas si te lo propones. Entonces es muy importante saber eso, y que por ejemplo hay muchos que trabajan y estudian, tienen que mantener solos ya que sus padres no los trabajan, no les dan lo suficiente, etcétera. Ese tipo de situaciones en casa que es muy difícil. Pues es mucho más difícil obviamente tener que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, aunque conozco varios que lo hacen. Entonces sí, actualmente yo creo que los jóvenes, como los de mi edad, entre comillas, los jóvenes de mi edad, es muy importante el saber que no estamos solos, ya que pues siempre podemos acudir a alguien, ya sea a nuestros padres, ya sea a unos amigos, ya sea hasta los propios profesores, que podemos hablarles para poder aclarar tal situación, pedir ayuda de tal situación y saber comprender mejor las cosas. Después de todo, ellos saben mucho más que nosotros. Ellos saben tal cosa, ellos saben de eso, porque nosotros somos todavía jóvenes, todavía somos, tenemos entre comillas, aunque me duele la espalda, tenemos juventud. Entonces, obviamente ellos siempre van a saber qué está bien y qué está mal a la hora de, porque ya lo vivieron, ya supieron qué hicieron en esa situación y qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque ellos ya lo pasaron, ellos ya sintieron esa sensación, ese momento. Entonces yo creo que sí es muy importante la hora de tener algún reto, algún desánimo, si querer tirar la toalla, el saber pedir ayuda. No está de más pedir siempre ayuda, el pedir que alguien te ayude, pedir un consejo, una mano, a pocas palabras. Y yo creo que regresando al tema de las oportunidades, actualmente se regresa mucho en las escuelas que el estudio es muy importante, se le da mucho, pero mucha importancia al estudio, obviamente. Hasta bachiller, aunque la universidad es para complementar y ya terminar todo eso para poder ser más fácil, entre comillas. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades a la hora de, por ejemplo, tener todo el tipo de escuela, tener siempre la necesidad, que es, por ejemplo, la educación gratuita, es muy importante. La educación gratuita, que el gobierno también te esté pagando la beca. Ya hasta yo escuché una noticia de que iban a ya dar becas incluso en primaria. Obviamente dependería del alumno, pero sí empezaban a dar becas en primaria, y eso para mí es muy pero muy increíble. Yo no lo viví, por ejemplo. Había escuchado en ese tiempo cuando estaba en la primaria que iba a haber becas, iba a haber pues, a algunos alumnos les iban a dar becas, que creo que era en ese tiempo se le decía que tenía que tener mínimo promedio de 8. Entonces yo creo que
en ese momento no sabía, y luego cuando estaba en sexto de primaria y ocurrió la pandemia, nos fuimos a hacer, y ya en secundaria pues estuve un año en pandemia, yo por ejemplo, muchos yo creo que también estuvieron un año en pandemia como yo en secundaria. Entonces sí cambiaron muchas cosas, y cuando regresamos en secundaria ya nos habló, yo creo que de eso, de lo de alguna beca, alguna oportunidad que te estaba dando el gobierno extra para poder ejercer tus estudios. Entonces yo creo que hasta ahorita llegué al bachiller cuando ya me conseguí mi beca del bienestar, que es muy, 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 muy importante para la ayuda de que se me hace más fácil por ejemplo, comprar libros, comprarle un uniforme. Por ejemplo, yo me compré 2 uniformes, espérame. Por ejemplo, yo me compré 2 uniformes de mi punch. Me compré 2 uniformes para poder tener esa oportunidad que me dio el gobierno para poder pues, ir más cómodo a la escuela, ya que normalmente no uso el pantalón, no uso el uniforme normal, uso más el deportivo, ya que me gusta mucho más, es mucho más cómodo y eso. Entonces yo creo que sí, actualmente hay muchísimas oportunidades a la hora de que cuando estudiamos. Pero hablando de otro tema, no solo en el estudio, hay muchas más oportunidades. Por ejemplo, muchos de mis conocidos, amigos, etcétera, trabajan. Ya se les está dando un trabajo a nosotros de nuestra edad, que bueno, hace tiempo era común, pero también era mucho más riesgoso, ya que era mucho trabajo antes. Se le daba mucha más carga a algún joven como de mi edad que trabajaba, ya que tenía que estar cumpliendo con los estudios que eran mucho más estrictos en esos tiempos, y además estar haciendo con la carga pesada del trabajo, que muchas veces era un trabajo pesado, un trabajo de los de que, por ejemplo, ayudar al albañil, ayudar al mecánico, recoger cosas, etcétera, ayudar a abastecer, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces sí era mucho más estrictamente la rutina que tenías que seguir en esos tiempos, y actualmente no tanto. Ya depende del alumno, ya depende del joven. Por ejemplo, yo no trabajo, ya que no, pues, soy mantenido, digamos así que soy mantenido. Bueno, ¿quién no? La mayoría de nosotros de nuestra edad somos mantenidos, porque seguimos viviendo en la casa de nuestros padres, seguimos siguiendo sus normas, sus reglas, obviamente, porque ellos nos están cuidando, nos protegen del mundo exterior, etc. Entonces yo creo que es muy importante saber eso, saber dejar en claro a la hora de tener tus diferentes vidas. Por ejemplo, hay varias personas que en la escuela son una persona y en la casa son otra, etc. Por ejemplo, yo. Entonces yo creo que ha sido muy importante saber pues cuántas oportunidades actualmente tenemos, no solo en la escuela, sino también nosotros los jóvenes. Por ejemplo, aquí en Puebla es muy común el saber cuándo nosotros los jóvenes siempre nos están cuidando. La mayoría de veces siempre nos vigilan también a la hora de, por ejemplo, la policía está vigilándonos por obvias razones. Y bueno, yo creo que es bastante importante el saber que es bueno el saber que tenemos tantas oportunidades y también tenemos tantos retos. Por ejemplo, muchas veces yo he visto, y creo que ya también he escuchado, que muchas veces en universidad, cuando se termina el bachiller, un joven no llega a cursar muchas veces la universidad, ya sea porque sus padres, ya sea por algún tema personal, ya sea por un tema monetario. Entonces también hay muchos universitarios que yo he visto que se hospedan en cuartos, se hospedan en mini apartamentos, en la casa de alguien más, se hospedan para poder ir a la escuela. Ellos tienen que estar, aparte de la beca, aún así yo creo que les alcance. Entonces tienen que estar trabajando y estar pagando la renta para poder vivir ahí, y además ir a la universidad, que es un reto muy, 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 pero muy, muy difícil. Es bastante difícil el tener que tener esa rutina, esa vida,
porque ya sea porque tus padres ya no quisieron mantenerte, entre comillas, ya no quisieron darte ese apoyo. Entonces tú, como joven, te estás buscando esa oportunidad, quieres salir adelante, quieres pues cursar la universidad, quieres ejercer una carrera que te guste, que te apasione, que quieras trabajar de ello para toda tu vida. Entonces, el estar viviendo en esa situación, a veces la situación es precaria, incluso tienen que estar viviendo de comer en algunas cosas de la universidad. Por ejemplo, donde más se vive eso, de lo que estoy diciendo, es en la UNAM. Es un reto muy importante ir a la UNAM, ya no sea solo por nivel académico, ya que es la mejor universidad de todo México, en CDMX, en Ciudad de México, la más grande, la principal. Entonces, aparte de eso, tienes que también estar trabajando, tener un lugar donde vivir, estar preocupándote por tu situación económica, ya sea por pagar la renta, ya sea por comer, y aparte tienes que estar preocupándote por tu situación en la escuela, cómo vas, cómo tienes que estar pagando lo de la beca, cómo tienes que estar pagando lo de tu carrera. La beca en la universidad es mucho mejor, se apoya bastante, mucho. No he calculado cuánto ha sido, pero creo que he escuchado que son como 9,000 pesos en universidad o algo por el estilo, no recuerdo, la verdad, no sé, no me he informado bien del tema, ya que ves lo que escuché, lo que les 9,000 fue hace bastante tiempo, como estaba en la secundaria, si no estoy mal, y yo ahorita ya no sé actualmente. Pero aún así es un apoyo muy importante del gobierno que nos da esa oportunidad de poder ejercer nuestra carrera que nos apasiona y que nos gusta. Y por otro lado es el reto muy importante ir a la universidad, es un reto para todos, ya que cuando llegamos a la universidad ya somos, la mayoría obviamente, ya somos mayores de edad, adultos, no puede ser. A mí todavía tengo 16 años, todavía faltan 2 años para ir a la universidad. Y yo creo que es bastante importante el recalcar que cuando llegamos a la universidad es un reto. Todo en la vida siempre son retos, siempre hay retos en toda la vida, ya que siempre se está buscando el salir adelante, ya que esa es la razón del ser humano, sobrevivir y salir adelante. Entonces yo creo que es un reto muy importante cuando regresemos. Por ejemplo, yo todavía no sé qué hacer, todavía no sé qué estudiar para cuando llegue a la universidad, y eso que nomás me falta un año, ya que, me falta un año y unos meses, ya que ahorita estoy cursando segundo de bachiller, y en unos meses ya voy a pasar a tercero de bachiller, y cuando cumpliré un año más, y llegaré a la universidad con 17 años, y la verdad todavía no sé muy bien por qué empezar, por qué seguir, por qué empezar en eso, en qué carrera estudiar. Es mucha la presión, también muy importante otro reto que tenemos los jóvenes, es la presión de nuestros padres. Muchas veces hay muchos padres que son muy estrictos, son muy, pues quieren lo mejor, se sabe que quieren obviamente siempre lo mejor para sus hijos, pero no los hacen de los métodos más amables, o no son los hacen de los métodos que sean muy aptos. Entonces yo creo que es importante saber que muchas veces en la situación de casa que tienen los jóvenes, nunca tienen esa oportunidad a la hora de saber cómo van a estudiar, qué van a estudiar, y porque prácticamente muchos jóvenes que son con padres estrictos tienen una carrera definida, tienen un camino para seguir, quieren que sus padres sigan así así como una línea recta que va siguiendo, siempre tienen que seguir eso, siempre por todo lo demás. Entonces es un reto muy importante el saber en los jóvenes cómo se hace todo ese tipo de cosas, cómo es que vamos a seguir nuestra carrera universitaria, cómo que vamos a estudiar, qué vamos a ejercer para poder llegar a la vida adulta. Entonces yo creo que es muy importante saber eso. Y nos han dado muchas oportunidades el gobierno, ya sea por la beca, ya sea por la escuela gratuita hasta bachiller. Obviamente depende, también hay universidades gratuitas, pero la mayoría hay muchas que son de privadas, también puede ser. Y entonces yo creo que es muy importante saber que no estamos solos, no estamos solos en ese término de que podemos siempre pedir ayuda para poder tener una carrera
poder pedir esa ayuda, no, ya no sea solo a los padres, sino también a los amigos, incluso al gobierno, a alguna persona importante, para poder saber qué hacer a futuro, que tener esa oportunidad de ejercer una universidad, de ejercer una carrera para nuestra vida adulta, para poder tener un trabajo más digno, un salario digno también, para poder tener una casa, un hogar, un auto, por ejemplo, una familia, mantener una situación estable, y así repetir el ciclo, siempre se repite el ciclo. Entonces yo creo que es muy importante saber eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Puñetas, te estoy llamando. Contesta. Contesta, puñetas. Ya neta, contesta. Y bueno, ya estamos de vuelta. Perdón por eso comercial. Está bastante chistoso. Es de la serie Gumball. Y lo del contesta del gato. Bueno, regresando al tema. Actualmente en Puebla hay mucha oportunidad a la hora de poder estudiar, como bueno, ya sabemos lo que hemos estado explicando en este video podcast, todas las formas de que puedes estudiar, ya no solo sea de forma presencial, también puedes estudiar incluso en línea, en páginas, incluso el gobierno te lo permite, estudiar en páginas. También se le da oportunidad a los jóvenes de poder trabajar, poder ejercer un trabajo donde, bueno, depende obviamente de qué se está buscando o qué va a trabajar el alumno. Obviamente no tenemos tantas oportunidades para trabajar en muchos lugares, entonces se le está dando esa oportunidad, esas oportunidades que tenemos aquí en Puebla, por ejemplo. Donde vivo no hay muchos lugares donde podría llegar a trabajar, nada más un bodega Herrera, ya que no hay muchas tiendas, muchos lugares. Así que a duras penas, tampoco es como que sí me interesaría trabajar, pero no todavía no. O no sé todavía, a lo mejor el próximo año en tercero sí. Entonces, regresando al tema, un reto muy importante es el saber lo que por ejemplo, yo pienso que un reto muy importante para nosotros, los otros de mi edad, de jóvenes, es el saber qué quieres estudiar. Y dirán, ¿por qué? Pues es muy sencillo, ya que actualmente hay muchas, como nos dice la generación de cristal. Bueno, yo no soy generación cristal, yo soy generación Z, creo que se llama. Es mucho la presión que tenemos a veces, y siento que a veces nos juega en contra, nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos mal, y a veces también siento que es complicado el saber qué queremos estudiar, ya sea por lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, y lo que nuestros padres a lo mejor quieren, a lo que a nuestros padres les gusta que llegáramos a estudiar para apoyar, ya sea a ellos, incluso cuando sean grandes, o a la familia, por ejemplo. Entonces yo creo que es bastante importante el saber qué quieres estudiar cuando estés grande, qué carrera quieres ejercer, si es que vas a ir a la universidad, obviamente. ¿Qué carrera quieres? Ya sea para trabajar eso durante toda tu vida, o que te apoye de alguna forma el tener esa carrera para lo que quieras trabajar. No todos los trabajos siempre van a ser sobre una carrera en específico. Muchos trabajos son de mano de obra o etcétera, ya que se ocupa mucho, obviamente en las sociedades donde más se ocupa la mano de obra. Entonces yo creo que sí es muy importante a nosotros el pensar qué queremos estudiar de grandes, qué nos gusta a nosotros. Por ejemplo, ahorita en el bachiller que estamos trabajando, por ejemplo, yo estoy en el taller de contabilidad en el bachiller y me gusta, sí, pero tampoco es que yo creo que vaya a estudiar contabilidad o una carrera que tenga que ver con contabilidad. Mi padre, de hecho, es contador, de hecho, mi padre. Entonces, yo creo que lo llevo en la sangre, pero no sé todavía, la verdad. Todavía, yo en lo personal todavía no sé qué carrera llegar a ejercer, qué carrera llegar a poder
estudiar cuando voy a la universidad. Ni siquiera sé qué universidad voy y ya voy a llegar a tercero. Bueno, regresando al tema, es bastante complicado el saber qué quieres estudiar. Nosotros tenemos últimamente en los de mi edad, por ejemplo, yo me considero alguien que se me hace a veces muy aburrido las cosas, se me hace monótono el repetir lo mismo, bueno, y aunque he intentado cambiarlo, a veces regreso a lo mismo que me vuelve monótono, siento como ese vacío en el pecho, siento que me falta algo, pero no lo tengo. Y lo mismo con la carrera, siempre tienes que estar nosotros pensando en qué queremos para nosotros, qué queremos. Hay mucha presión, actualmente sí hay mucha presión, es mucha presión el saber por qué queremos estudiar, qué cosa nos va a dar esa carrera, qué cosa nos va a dar eso. Entonces sí es muy difícil saber qué poder llegar a hacer. Y eso es un reto, yo creo que actualmente todos, no solo aquí en Puebla, sino todo en México, en nosotros como jóvenes, que querer estudiar algo, querer saber e informarse, obviamente, qué quieres estudiar de grande, qué quieres ganar dinero, en pocas palabras, porque ¿quién no quiere dinero? Todos ocupan dinero. Y gracias a eso también otras oportunidades que tenemos es las universidades que hay. Por ejemplo, aquí en Puebla hay muchas universidades muy, pero muy buenas. Obviamente no son las mejor, pero sí hay muy buenas como la UPAEP, o la de Puebla, que no me acuerdo cómo se llama, donde vivía, que está por Garzas por San Pedro Cholula. Ahí en Garzas está la Universidad de Puebla. Y bueno, tenemos esa oportunidad de que cuando vayamos a la universidad podemos elegir muchas carreras. Obviamente no todas las universidades tienen todos los tipos de carreras. Por ejemplo, hay algunas que no tienen gastronomía, o algunas que no tienen específicamente algo que... Pero por eso tenemos que buscar qué universidad. Primero, por eso tenemos que pensar qué queremos de grandes. Primer paso, saber qué queremos, que nunca es posible. Segundo paso, buscar una universidad donde esté esa carrera. Tercer paso, tener dinero. No es cierto. Bueno, sino que saber qué tan te convendría tener esa universidad, qué tan estás lejos de tu casa, el reto que te supondría ir a estudiar ahí. Tienes que pensar en todo en eso. Pero al final, después de todo, es lo que queremos, ¿no? Queremos saber, queremos estudiar, aprender y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que sí es muy importante el saber eso, saber cómo lidiar con todo. Y está bastante bien saber cómo hacer eso. Y bueno, ya vamos a llegar a la conclusión del video, de este video podcast de retos y oportunidades en los jóvenes, principalmente aquí afuera. Y yo creo que en conclusión, si actualmente hay muchas oportunidades, pero también hay muchos retos, obviamente, es importante saber cómo aprovechar cada oportunidad que se nos está dando, y cada oportunidad saberla aprovechar para poder estudiar de mejor forma, poder ejercer una carrera que te guste, que te apasione para nuestra vida dentro de aquí a unos 6 años, por ejemplo, cuando ya estemos vida adulta, ya tengamos que mantenernos, trabajar, tener familia, etcétera, ese tipo de cosas que ya somos más mayores. Entonces yo creo que sí es muy importante saber qué puedes hacer con todas las oportunidades que nos están dando. Por eso es importante informarse de qué cosa quieres, qué cosas te están dando, qué cosa puedes llegar a conseguir por tu propio esfuerzo, la dedicación que le metas, y también los retos que suponga hacer eso, suponga estudiar tal carrera, suponga trabajar, suponga etcétera. Son muchos factores muchos retos, factores los cuales pueden influir en nuestro rendimiento, nuestra forma de pensar. Sin embargo, si nos mantenemos claros con lo que queremos, lo que nos determinamos a querer hacer algo, querer pasar todo eso, tomamos las oportunidades que se nos ofrecen, porque oportunidades son para usarse, obviamente. Es una oportunidad, se tiene que usar para tu beneficio propio. Entonces,
Gracias a eso tenemos la oportunidad de poder pensar y saber qué hacer. Y podremos enfrentar todos los retos que se nos proponen para poder salir adelante y tener plata. Money, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que sería todo por el video podcast. Muchas gracias por ver. Este será el cuarto video podcast. Retos y oportunidades con los jóvenes. Aquí con los Gómez Carrasco, Gerardo Antonio. Y nos vemos en el próximo video podcast. Creo que sí hay. De Conectándonos. Adiós.